Bueno, pues tenemos con nosotros a Cosca Fernández Estanislao de KNM Abogados, nuestro politólogo, jurista y hermano. Bueno, eso mío, no de ustedes. He leído el acuerdo de la amnistía que se le ha presentado a Puigdemont, que es el cobarde Puigdemont, que es el que está intentando mandar en España desde Bruselas. Vamos a analizarlo en 4 partes, que son las que yo he visto, y Cosca nos va a decir jurídicamente lo que significa cada cosa de estas. Empezamos por el encabezamiento, para que vean ustedes en qué país estamos. Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. En los apartados, lo primero que yo destaco es el contexto histórico y judicial. El acuerdo reduce la violencia y el terrorismo de los CDR a las complicaciones surgidas a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 sobre el Estatuto catalán. Es decir, reducen por lo que se les ha encarcelado, bueno, a todos menos a este, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? Así es, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, primer análisis. Es que todo este argumentario, todo este borrador de acuerdo que se están manejando entre Puigdemont y Moncloa no es nada más que una falacia. Es la manipulación de la historia, la manipulación de los conceptos ideológicos y jurídicos, la tergiversación de todo. Es que están hablando que adquiere legitimidad el referéndum, la independencia y el resultado de ese referéndum. El referéndum que yo califiqué en su momento de referéndum de la señorita Pepis. Entonces nos encontramos ante una forma de tratar de justificar determinados comportamientos ideológicos, trasnochados, anacrónicos, pertenecientes al nacionalismo del siglo XIX, que más que unir dividen, y que están vulnerando todos y cada uno de los principios y de las bases del constitucionalismo democrático y del Estado de Derecho. Es que es la vulneración de uno a uno los pilares de la democracia, el hacernos desiguales, el hacernos distintos. Es que, fíjate, un extremeño, un riojano o un murciano va a pagar los 15.000 millones que se le están condenando a los catalanes y lo va a pagar mes a mes y además va a pagar más impuestos y va a tener menos servicios sanitarios y sociales. ¿Por qué? Porque se está privilegiando fiscalmente, es decir, nos están haciendo desiguales entre las comunidades autónomas, de tal forma que la gestión de la seguridad social, las pensiones de los jubilados vascos serán distintas que las pensiones de un jubilado murciano, y así todo. Pero lo más grave, están desmontando la nación española después de más de 500 años y lo están haciendo tornillo a tornillo, sin ningún interés más allá del interés personal de un felón, de un traidor, que ha vulnerado, pero de una forma tremenda, el juramento de defensa de la Constitución. Nos encontramos de verdad ante una situación, yo creo que crítica. Afortunadamente, desde hoy los españoles han empezado a salir de forma masiva a las ciudades a protestar contra la amnistía, pero necesitamos mucho más. Esto no puede terminar ahí, no puede terminar en nada más que unos gritos un día. Están rompiendo las bases de la democracia y yo llamo desde hoy, que han salido en todas las capitales de provincia cientos de miles de españoles a protestar, hoy llamo a una coincidencia, y una convocatoria de una huelga general el día de la investidura y si puede ser también el día anterior para impedir que se apruebe en el Congreso aquello que es infame y que no han hecho los españoles, este gobierno, para romper España. Por lo tanto, convocatoria de nuevas elecciones y huelga general, si puede ser, coincidiendo con el mismo día de la investidura. Es la única solución. Si no, todo va a salir adelante. Y Pablo, termino, como decía Unamuno, el pescado de hoy envolverá, perdón, los periódicos de hoy envolverán el pescado de mañana, refiriéndose a cuán fácil es olvidar lo que los políticos hacen y dicen.
Muy bien. En metodología, que eso tu parte politóloga lo sabrás explicar, se aprueba un mecanismo de acompañamiento internacional para supervisar el proceso de reconocimiento nacional de Cataluña y la superación de limitaciones al autogobierno. ¿Esto qué es? Yo lo leí muchas veces y no consigo entender este párrafo. Bien. Metodología es los modos en los que las dos partes se han puesto de acuerdo para el control y seguimiento de lo que se ha firmado, de lo que se va a firmar. Es obvio que Puigdemont tiene la garantía de que cuando elimine sus votos el gobierno cae. Pero al mismo tiempo, y esta es la trampa de lo que ponen ahí en ese encabezado metodología, ¿qué es? Internacionalizar el conflicto. Es decir, nombrar a un relator, no se atreven a llamarlo relator, eufemísticamente el PSOE le llama ahora acompañante. De lo que se trata es de una persona independiente que va a hacer una evaluación de cómo se desarrollan los pactos, qué grados de cumplimiento hay o no. Pero en el trasfondo, lo importante es que Sánchez una vez más se pone de rodillas y permite la internacionalización de un conflicto interno, político, jurídico y penal. Y no nos podemos olvidar, porque aquí, como siempre ha sido en la historia del nacionalismo, la manipulación de las personas, de los pensamientos y de las ideologías, no nos podemos olvidar que no estamos ante un conflicto estrictamente político. Estamos ante la comisión de graves delitos del Código Penal contra los intereses de España y de los españoles. 4.000 personas hoy están procesadas en Cataluña y con esta amnistía se les va a perdonar como si no hicieran nada y son todos delitos graves. Y volvemos a lo de siempre. Ahora, un extremeño, un riojano o un murciano no es igual ante la ley que un catalán. ¿Por qué? Porque él comete delitos y se aplica la justicia y a 4.000 catalanes cometen delitos y no se aplica la justicia. ¿Qué hay de todas aquellas personas, sus centros comerciales, sus tiendas, sus portales, sus calles, sus contenedores, sus coches, sus motos desde 2017 con las revueltas y con el intento de golpe de Estado institucional por parte de las autoridades catalanas? ¿Dónde están esos daños? ¿Quién los va a reparar? Se pierde todo. Quiere meter en el mismo saco a los delincuentes como la familia Pujol. Medalla de oro de la corrupción española, 5.000 millones de euros al mínimo en 40 años. Sí, premio, medalla de oro, familia Pujol, medalla de plata, Partido Socialista, medalla de bronce, Partido Popular. Esta es la realidad. Y ahora pretende meter auténticos delincuentes que han robado a manos llenas en el mismo saco de la amnistía, intentando revestirlo de una ideología, una bandera, un himno, unos colores. Todo mentira. El opio del pueblo. La nación no existe. La frontera no existe. Las banderas son un trapo y los himnos son unas canciones. Pero cuando el nacionalismo consiste en meter todo esto en la mágica caja que da vueltas, es cuando empiezan a manipular a la gente. Y el bienestar de Cataluña no va a venir ni por la independencia, ni por el nacionalismo, ni por la lengua, ni por la cultura, por la unidad y la construcción de una nación europea en un mundo cada vez más globalizado frente a la construcción de aldeas y de la división y de la construcción de unidades políticas más pequeñas, que es lo que quieren hacer en Cataluña. ¿Y dónde ponemos el límite? Porque si la comarca de Sabadell quiere autodeterminarse de Cataluña, ¿por qué no? Si hacen un referéndum y lo dicen, ¿y si hacemos un referéndum para que los españoles no pagamos impuestos? Porque a lo mejor les sale que sí. Es decir, es la incongruencia, es el llevar todo al punto de vista de lo ridículo, de lo que no puede ser posible. Y a mí me da mucha pena porque un pueblo tan inteligente como el catalán, que ha sido siempre el motor económico a lo largo del siglo XX y siglo XXI y también del XIX, que en pleno siglo XXI esté en discusiones anacrónicas, que esté en el siglo XIX, en el nacionalismo. Mira, y termino con este módulo. Pablo, la historia de la humanidad, las guerras que ha habido a lo largo de la humanidad, han sido siempre por cosas que no existen. La nación, la frontera,
etcétera, la religión, etcétera, etcétera. Y es una pena que hoy viendo también, no quiero desviarme, pero todo esto que estoy diciendo lo podemos aplicar también para el conflicto ruso, Ucrania, pero también para el conflicto israelí-Hamás. Es decir, están luchando por cosas inmateriales que solo están en la cabeza. El islamismo, el judaísmo. Venga, hombre, un crucifijo es solo un trozo de madera, una bandera es un trapo, un himno, una canción. Y se está derramando miles y miles de litros de sangre por cosas que no existen. La frontera, ¿quién las marca? La naturaleza, pero nunca el ser humano. No existe y estamos luchando por todo esto y muriendo. Y me da mucha pena por el pueblo catalán. Perdón que me haya puesto tan sentimental, pero se ve que el doctorado en ciencia política pues ha generado una serie de reflexiones improvisadas en mi cabeza, querido Pablo, hermano. Propuestas específicas, todo el mundo las conoce. Junts plantea un referéndum de autodeterminación y una cláusula de excepción fiscal. Esto es lo que entendemos los mortales. O sea, ¿qué quieren? Esto es lo que entendemos los mortales, sobre todo la palabra fiscal. ¿Qué significa? Hachazo al resto de los españoles para que los catalanes puedan vivir mejor a costa de los españoles, haciéndonos desiguales. Es decir, el principio básico del socialismo histórico, la igualdad, ¡bum!, revienta por todos los lados cual volcán a punto de estallar en Islandia. Y como es que es todo cuestión para reírse. Referéndum. Vamos a ver, sí, pero es que España tiene una única soberanía, entonces referéndum sí, pero dentro de todo el territorio español, no solo en aquel territorio en el que te interesa a ti, porque si España es de todos los españoles y la soberanía es un principio básico para no solo para la gobernanza, sino también para la estabilidad de los territorios y de los pueblos, que hagan el referéndum, pero a nivel estatal, no a nivel regional. Sí, Es obvio, ¿no? parece que eso sí que lo tienen claro y será a nivel nacional. Lo ponía por ahí el documento, pero vamos, no lo das. Pero bueno, en cualquier caso, a nivel No nacional. creo que se atrevan a hacer un referéndum porque es abrir un melón que uno nunca sabe cuántas pepitas va a traer, querido Pablo. Muy bien, el último tema. Espera que esto se me... Amnistía y participación internacional. Te necesitamos más que nunca para esto, que tu experiencia en la política estadounidense tal vez nos aclare. Se aprobará la ley de amnistía para los involucrados en el proceso independentista y se promete total participación de Cataluña en instituciones europeas e internacionales como Estado propio. Esto es lo que Meten Europa en un les está mismo, diciendo que no, ¿no? Esto es lo que Europa les está sí, diciendo que no, ¿no? meten en un mismo saco cosas totalmente distintas. Por un lado la amnistía y por otro la participación de Cataluña en los organismos y organizaciones internacionales. Mira, vamos a ver. La amnistía, otro mecanismo para hacernos desiguales, a lo que me refería antes. Hay 4.000 personas en Cataluña que han cometido delitos graves. Daños, lesiones, destrozos, yo creo que secesión, etcétera, etcétera. Malversación, corrupción, todo, ¿no? Y por lo tanto deben de ser juzgados. Y nada más. Y lo peor de todo esto es que, ¿qué viene después de la amnistía? Es que aquí ningún medio de comunicación todavía lo ha dicho, pero es que detrás de la amnistía lo que va a venir es una entrada triunfal en Cataluña por las calles de Barcelona de Puigdemont, convertido en héroe nacional catalán, que en definitiva es lo único que busca. Y a partir de aquí vamos a tener una legislatura convulsa en la que vamos a estar siempre sometidos al calzador de los partidos nacionalistas y no va a interesar ya el desarrollo, las preocupaciones, los problemas de los ciudadanos, sino que mantenerse en el poder durante 4 años sometido a un auténtico chantaje y a una dobladez de rodillas como nunca se había visto en la historia de España. Es lamentable todo lo que está pasando, Pablo. Al hilo de eso, al único que yo conozco, que conozco que me habla del equipo de Puigdemont, me ha dicho que no solo eso, sino que va a pedir, atención, una indemnización por todo lo que le han perjudicado
teniendo que vivir fuera y demás. O sea que imagínate hasta qué punto... Y lo peor, el concepto de lawfare, bueno, el concepto de instrumentalización de supuesta, instrumentalización de la justicia con fines políticos. Lo que hay que escuchar es decir, que aquellos jueces que se dedican a aplicar las normas, las leyes, la legislación y la Constitución de la que nos hemos dotado, ahora van a estar sometidos a comisiones de investigación en los parlamentos y a cuestionar su buen hacer, justo, normalmente justo y acorde a la Constitución, someterlo a ese estudio para ver si ha habido una instrumentalización del procedimiento judicial con objetivos políticos. Lo nunca visto. Y todo esto está trabajando Sánchez. Con todo esto está trabajando Sánchez. Y es lamentable. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer, insisto, es, uno, exigir de forma implacable la dimisión del presidente Sánchez y, dos, convocar una huelga general más allá de un día, si puede ser, desde luego que sería lo gracioso coincidiendo con la investidura, para que Sánchez sepa que los españoles somos capaces de pararle los pies. ¿Y eso Fundamentalmente. quién tendría que convocar la huelga general? Yo creo que lo tendrían que convocar los partidos políticos uniéndose las organizaciones empresariales, porque vamos a ver, es decir, la sociedad. Fíjate, Pablo, durante estos últimos 3-4 días han estado y han alzado sus voces como nunca lo habían hecho en la historia de la democracia, todas las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, los empresarios, los abogados, los letrados de la seguridad social, los inspectores de Hacienda, los guardias civiles, los policías, los ciudadanos dignos. Y los únicos que no han sido capaces de abrir su boca han sido los asalariados del PSOE que anteponen sus intereses personales y sus habas a los intereses de la nación. Esos y los nacionalistas son los dos únicos que no han alzado su voz contra la ley de la amnistía. Y todos aquellos españoles que hoy no han salido, es decir, la mayoría silenciosa, incluidos un buen porcentaje de los votantes del PSOE, no quieren la amnistía. Y Sánchez, si los españoles somos lo suficientemente listos, organizados, insistentes, consistentes, somos capaces de derrotar a este partido que va a gobernar sin haber ganado las elecciones, lo que nunca pasó en la historia de la democracia. Hasta ahora, el partido que ganaba las elecciones gobernaba. Es que hasta ese punto hemos llegado de cambiar la costumbre política no legislada. Hemos tocado todos los aspectos para salir a la calle, pedir la dimisión y convocar una huelga general, si puede ser, hasta que Sánchez dimita por España y por el interés de los españoles. Hasta aquí tenía yo preparada la intervención, pero hoy que fui a la Puerta del Sol me encontré con un amigo común que no puedo desvelar en público, que te lo diré en privado, que es de tu sector, que sabe muchísimo de esto, y me dijo: mira, dile a Cosca, dile a tus espectadores, dile a quien quieras lo siguiente, y te lo leo, y tú me vas a dar la opinión y luego te diré quién es si tienes alguna duda. Van a bloquear en la mesa del Congreso cuando se registre, se refiere a la amnistía, cuando se registre, amparándose en una reforma del reglamento. Después, el segundo filtro que tiene que pasar en el Senado con enmiendas a la totalidad o nulidad radical y traslado al Tribunal Supremo. Y por último, sometiendo al Tribunal Constitucional si es que queda algún artículo para el judicial. Y si todo eso se supera, quedarían las denuncias que ya están hechos de todos los jueces y todos esos organismos que has nombrado. Esto tú lo has entendido a la primera, entiendo, yo más o menos. Sí. Nos sí, salva. Pablo, mira, el recorrido. Mira, vamos a ver, el recorrido es ese. Ese es el camino bonito, institucional, regulado. Pero claro, Esto, pero ahí si le dicen que no... me vas a entender, no me llega con eso. Esto
lo para o el pueblo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ley de amnistía vulnera los tratados fundacionales de la Unión Europea y numerosas directivas en la que los intereses de los estados tienen que estar en consonancia, es decir, la regulación, la legislación tiene que estar en consonancia con los tratados y con las directivas. Por lo tanto, dentro del recorrido español lo podremos retrasar, pero no lo vamos a paralizar. Insisto, o el pueblo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional hoy es un tribunal prostitucional al servicio de Sánchez, que enterrando a Montesquieu ha hecho desaparecer la división de poderes y el Parlamento, es decir, el legislativo, el gobierno, es decir, el ejecutivo, y el judicial hoy están fusionados por un dictablando, es un dictablando, aunque los comportamientos son los que inspiran las dictaduras. No hay separación de poderes. El presidente del Tribunal Constitucional, como el Ministerio Fiscal, como la presidenta del Parlamento, como otros muchísimos organismos, están bajo el control implacable de Sánchez. Y por lo tanto no va a haber ese recorrido, lo podrá alargar, lo podrá entorpecer. Obviamente tenemos mayoría absoluta en el Senado que puede alargar, pero no. O el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o los españoles. Y yo deseo profundamente que quien pare esto sean los españoles, con su voz, con su voto, si puede ser, y saliendo a la calle a paralizar todas estas tropelías. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el día 16 se firma el gobierno y a partir de ahí es todo muy ingobernable. Y estos tres organismos hacen que haya que retrasar todo esto como mínimo si se firmara un año. Y ese año hay que gobernar y ahí Sánchez se puede agotar y convocar elecciones. Eso sí puede pasar, ¿no? Y que haya Sí, yo creo que 6 no va meses la o un año. amnistía. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Pablo. Yo creo que la amnistía no va a entrar en vigor si la investidura es el 16, el 17, ni mucho menos. Ahí tiene que tener todo el recorrido legislativo al que tú has hecho referencia antes, probablemente un largo recorrido procesal en los juzgados hasta las máximas instituciones, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y después sí a la Unión Europea. Por lo tanto, que nadie se haga ilusiones en que la amnistía, si consigue salir adelante, va a ser de forma inmediata. No, en absoluto. Y yo espero, insisto, que los españoles frenen con su voz y con su voto, si puede ser, esta salvajada ideológico-política en el que el 6% de los votantes imponen su mayoría. Es que los nacionalistas, los independentistas, representan solo el 6% del voto emitido y resulta que están gobernando las minorías imponiendo las mayorías con el beneplácito del Partido Socialista Obrero Español. Increíble, impresionante. ¿Dónde estuvo y dónde está el Partido Socialista? Muy bien, Cosca, pues tenemos que terminar por hoy. Ya te llamaremos ahora que vuelves a estar en forma y volvemos a tener formato, ya te llamaremos para más líos. Gracias y la próxima vez cambiamos el fondo. Yo me quedo en el estudio y tú coges... Sí, y yo estoy además en una oficina prestada, o sea que como vea la dueña de la oficina el fondo, con lo cual le pido disculpas. Un abrazo, viva España. Gracias, hasta luego, amigo.